La Segunda Guerra Mundial dio pie a una de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad. Estoy hablando del Holocausto, uno de los mayores genocidios de la historia. Y es que la Alemania nazi asesinó a casi 6 millones de judíos entre 1939 y 1945. En este contexto, los judíos eran enviados a campos de concentración y de exterminio localizados por prácticamente toda Europa. Hoy conoceremos el complejo de campos de concentración más importante de la historia, un lugar que los mismos prisioneros denominaron el infierno en la tierra. Con todos vosotros, Auschwitz. Ya estamos en Auschwitz. Destacar que la visita está dividida en dos partes, puesto que el complejo estaba formado en un primer momento por Auschwitz I, Auschwitz II y Auschwitz III. Pero solamente se puede visitar el 1 y el 2, ya que el tercero fue quemado por los nazis antes de abandonarlo. Va a ser un vídeo seguramente muy visual, ya que voy con un guía, entonces voy a estar escuchando al guía y después, cuando tengamos el siguiente parón, ya os cuento los datos más relevantes y a disfrutar el vídeo. Cuando entras en Auschwitz I, pasas por un túnel y por una especie de pasadizo en el cual se van recitando los nombres de cada uno de los prisioneros sin repetirse. Ya en la entrada podemos observar el mítico cartel con la frase Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Este cartel fue realizado por prisioneros, y aquí tenemos la primera curiosidad. Cuando se les mandó hacer la inscripción, un herrero llamado Jan Liwath hizo la B de manera invertida en la palabra Arbeit. Hizo esto para simbolizar que aquella frase era mentira, y que por mucho que trabajasen no saldrían de ese infierno. Por esas puertas entraron 1,3 millones de personas, de las cuales solamente 400.000 fueron registradas al entrar. El resto fueron enviadas directamente a las cámaras de gas. Además, de esas 400.000 solamente sobrevivieron el 50%. Por lo tanto, de 1,3 millones de prisioneros, 1.100.000 perdieron la vida en Auschwitz. En el primer bloque hay un mapa donde se expone el origen de los prisioneros y muchas fotos que explican la historia del lugar. Esta foto fue tomada en la famosa rampa de Auschwitz II-Birkenau. Ahí se hacía la selección de prisioneros nada más llegar. A los que consideraban aptos para el trabajo iban para un lado y a los que no los mandaban directos para las cámaras de gas. Y debido a esta selección, la mayoría de niñas, niños y personas de avanzada edad eran enviadas directamente a las cámaras de gas. En la segunda planta, lo primero que vi es una representación de una cámara de gas y un crematorio. Las cámaras de gas eran subterráneas, los prisioneros entraban por ahí pensando que iban a darse una ducha y una vez dentro eran asesinados. Los nazis sellaban la cámara e introducían en ella, por unas aperturas en la parte superior, un pesticida llamado Zyklon B, que al entrar en contacto con el aire producía un gas mortal. Las personas llegaban a Auschwitz cargadas con todas sus pertenencias, pues no sabían a dónde se dirigían exactamente. Al llegar al campo les requisaban todo, y en esta parte del museo podemos ver algunos de estos objetos. Los nazis requisaban todos los zapatos de los prisioneros, y después hacían una selección. Los mejores y más nuevos se los quedaban ellos, y escogían los peores para entregar un par a cada persona. Muchas veces ni coincidían con la talla que utilizaba dicha persona, y si bajaba su rendimiento en el trabajo por ello, era conducida a la cámara de gas. Impacta mucho pensar que estas maletas algún día pertenecieron a alguien que metió ahí lo más valioso que tenía y salió de su casa sin saber que nunca más iba a regresar. Los nazis, después de gasear a sus víctimas, les cortaban el pelo para venderlo posteriormente, pues este se utilizaba para hacer sogas o colchones. Cuando el campo fue liberado, se encontró pelo de las últimas víctimas del campo de concentración, el cual no mostraré, por respeto y porque está terminantemente prohibido grabar dicha sala. Los hombres y las mujeres estaban separados. Los hombres vivían en los barracones de la izquierda y las mujeres en los de la derecha. Los prisioneros solamente podían utilizar los baños cuando se levantaban y cuando llegaban de trabajar, lo que era una auténtica pesadilla. Y estas son las fotos que hacían los nazis cuando los registraban. En la foto se puede ver también la nacionalidad de esa persona, su oficio, la fecha de ingreso al campo y en la que fue ejecutada.
Como podéis ver, la esperanza de vida en el campo de concentración era muy baja, y en el caso de las mujeres todavía lo era más. En el interior de este bloque se cometieron auténticas atrocidades, y es que fue aquí donde el doctor Joseph Mengele hacía experimentos con prisioneros. Los gemelos eran los más castigados, y algunos de estos experimentos consistían en inyecciones de cloroformo, tinta en los ojos, amputaciones o extirpar órganos. Este otro bloque funcionaba como una prisión dentro de una prisión, y es que ahí dentro había diferentes celdas de tortura que se utilizaban a modo de castigo. Y este bloque número 20 era el hospital, el cual llamaron comúnmente antesala del crematorio, pues las personas que acudían aquí normalmente eran llevadas a las cámaras de gas después de la consulta, al no ser consideradas aptas para trabajar. Otro sitio de castigo era el comedor, pues enfrente había una horca en donde eran asesinadas aquellas personas que se rebelaban. Eran ejecutadas ahí para que el resto de reclusos vieran dicha escena y supieran que les pasaría lo mismo si actuaban igual. Lo que estáis viendo ahora es la entrada a una cámara de gas de la misma forma que la veían los propios prisioneros cuando se dirigían ahí pensando que iban a darse una ducha. Ahí dentro perdieron la vida miles de personas, y bastan 2 minutos en ese lugar para sentir un ambiente frío y de auténtico terror. Ya al salir y para despedir Auschwitz I, pude ver un crematorio, el lugar donde quemaban los cuerpos tras el asesinato. Estamos ahora en Auschwitz II-Birkenau, que es el segundo gran complejo de Auschwitz. Y tengo aquí detrás lo que se conocía como la Puerta de la Muerte. ¿Por qué le llamaban la Puerta de la Muerte? Pues principalmente porque aquí se localizaban los crematorios y las cámaras de gas más grandes de toda Europa. Y en este complejo se situaban 4 cámaras de gas principalmente, 2 que están aquí cerca, ya pegados a las vías, y luego otros 2 que están más localizados para el monte. Sí que es cierto que en este segundo complejo existía mucha más mortalidad que en el primero, era como más un campo de exterminio, a pesar de que también trabajaban. Su labor principal era hacer los barracones, que eran construidos por ellos mismos. También estas vías fueron construidas por ellos mismos y tenían otras funciones como trabajar en fábricas externas, y por lo tanto el campo no se puede considerar solamente de exterminio, sino también de trabajo. En estos vagones de transporte llegaban a los campos de concentración 100 personas. Como veis, no tenían ventanas y algunos de los viajes duraban días. Además, no les daban ningún tipo de alimento durante la travesía, por lo que muchos niños ya llegaban muertos. En los campos había 2 tipos de prisioneros especiales. Por un lado, los capos se encargaban de controlar a los demás prisioneros, y muchas veces los trataban peor que los propios nazis. Por otro lado, estaban los Sonderkommandos. Estos se dedicaban a llevar los cuerpos de las cámaras de gas a los crematorios. Era un trabajo especialmente duro, y por ello eran reemplazados cada poco tiempo. Lo que estáis viendo ahora es una antigua cámara de gas que fue quemada antes de abandonarla. En ella podían meter a 2000 personas a la vez, y esta es la parte del crematorio. Es increíble cómo tenían todo tan bien pensado para que los prisioneros que llegaban aquí pensaran que iban a darse una ducha, que hasta rodeando lo que viene siendo el crematorio, la cámara de gas, plantaron árboles muy altos para que desde fuera no se viera lo que realmente sucedía aquí dentro. El funcionamiento consistía en que los prisioneros entraban por la otra parte que mostré anteriormente, ahí se quitaban la ropa y ahí eran asesinados. 1 hora más tarde los Sonderkommandos llegaban allí, vaciaban lo que es la cámara de gas y eran transportados al crematorio, que estaba a continuación, es esto que quedó por aquí. Ahí se quemaban los cuerpos y posteriormente las cenizas eran transportadas a unos lagos artificiales, que está donde se encuentra esa hierba alta, que a día de hoy ya no es visible. En otras muchas situaciones en las que el lago estaba ya todo completo y ya no podían meter más cenizas, transportaban esas cenizas a ríos cercanos, como puede ser el río Vístula. Café de mañana, sopa para comer y un trozo de pan con una salchicha para cenar era lo único que comían los prisioneros al día. En total 1000 calorías, y para el esfuerzo que realizaban trabajando necesitarían alrededor de 4000. En cada uno de estos barracones convivían entre 800 y 900 personas. Aunque ahora el campo se mire muy verde, la realidad es que era un lodazal. Ahora vamos a descubrir cómo era el interior de estos barracones. Lo primero en lo que me fijé es en el suelo, que aunque ahora esté recubierto de madera, cuando el campo estaba en uso era de tierra, por lo que era muy fácil coger todo tipo de infecciones y enfermedades.
En cada una de estas plataformas dormían 4 personas, es decir, 4 aquí arriba, 4 en la segunda y 4 pegados al suelo prácticamente. Las personas que vivían aquí más pegados al suelo, las que dormían aquí, solían ser las personas más débiles y también las que están más desprotegidas a ataques pues, de insectos, de ratas o de cualquier tipo de enfermedad. No cabe ninguna duda de que es el sitio con peor ambiente en el que he estado nunca y además se podría decir que es considerado el infierno en la tierra. Por otra parte, veo genial el poder venir. Pienso que tuve mucha suerte de poder verlo con mis propios ojos, que es diferente a las fotografías que te puedes encontrar por internet. Y es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Espero haber podido transmitir todos los sentimientos que yo experimenté al visitar el lugar. Con esta reflexión nos despedimos de Auschwitz, no sin antes recordar que es el cementerio donde descansan más de 1 millón de personas. Deja un like si te gustó y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.